Hola, muy buenos días. Yo creo que me están escuchando. Me presento, mi nombre es Valentina Sarmiento, soy arquitecta, soy parte del equipo de soporte de BIMTech Solutions, somos los partners de Graphisoft en Colombia y voy a compartir con ustedes hoy el tema de Teamwork, de qué se trata esta solución que nos propone ArchiCAD como solución colaborativa para todo el equipo de trabajo de arquitectura y de coordinación en obra. Entonces, pues primero que todo vamos a ver el orden del día. Entonces, pues, ¿qué es Teamwork? Principalmente, ¿cómo funciona? Vamos a ver la interfaz del BIM Server Manager, cómo compartir un proyecto en Teamwork, unirse a un proyecto en Teamwork, paleta Teamwork, los escenarios típicos de trabajo que presentamos y al final vamos a tener una breve sesión de preguntas en las que voy a resolver todas las dudas que puedan surgir de ustedes. Entonces, bueno, ¿de qué se trata Teamwork? Teamwork básicamente es la solución para trabajo en equipo de Graphisoft que se basa en los componentes principales de ArchiCAD. Entonces, esto tiene que ver con administración de datos, acceso y autoría. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una gran cantidad de datos que podemos compartir, que tenemos un control sobre el acceso y un control sobre la autoría. Podemos tener toda la posibilidad de ver qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros proyectos. Entonces, es completamente administrativo, como siempre, y algo que es muy importante, es gratuito. Ustedes cada vez que adquieran ArchiCAD, básicamente se tienen, la idea principal del Teamwork es que tenemos acceso a un mismo proyecto desde diferentes lugares o desde diferentes equipos. No necesariamente tenemos que estar en otros lugares, en otras oficinas, sino muchas personas del mismo equipo trabajamos en un mismo proyecto con diferentes roles. Entonces vamos a explicar también esto de los roles, de qué se trata. Vamos a continuar. Entonces, básicamente el Teamwork tiene tres componentes principales: BIM Manager, BIM Server y los ArchiCAD en cada uno de los equipos. Para trabajar en Teamwork es necesario que todos los equipos tengan ArchiCAD. Esto es indispensable porque pues es una solución basada en ArchiCAD. En un servidor, este servidor no tiene que ser un servidor como tal, puede ser cualquier equipo estándar. Se instala el BIM Server, que es el que nos va a ayudar a hacer toda la parte administrativa, es el que va a tener todos los proyectos y es el que va a ser la base del proyecto. El BIM Server Manager va a ser donde vamos a empezar a hacer la administración de nuestros proyectos. Entonces, desde ahí vamos a administrar usuarios, roles y proyectos, además de bibliotecas, para saber cómo se manejan, para saber cómo se controlan y otorgar permisos. Entonces, preferiblemente el servidor debe estar en una máquina dedicada, pero no, como les digo, no tiene que ser servidor. Y este servidor, algo muy importante es que tenga una IP fija o un dominio cualificado. ¿Por qué pasa esto? Es como la dirección de la casa. Todos tenemos que direccionarnos hacia allá y como este tipo de conexión se basa sobre protocolos estándar HTTP o HTTPS, entonces tenemos que tener en cuenta que es necesario esto. Si ustedes tienen una máquina que viaja de un lugar a otro, que cambia todo el tiempo de IP, no se las recomiendo. Es mejor tenerla en una máquina dedicada que esté quieta y que preferiblemente tenga una IP fija como direccionamiento. Entonces, eso se los recomiendo, es bien importante. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a ver de qué se trata toda la parte de el BIM Server como tal. Entonces vamos a ver el BIM Server Manager. Una vez instalado el BIM Server, les recomiendo nos llamen a la parte de soporte para hacer la instalación, para resolver todas las dudas que puedan tener al respecto. Entonces les recomiendo que esa parte de instalación las hagamos nosotros, nos llaman, el soporte hace parte de nuestro servicio. Una vez esté en el soporte, pues esté instalado, acá tenemos en el escritorio un administrador del servidor BIM. Este es el BIM Server Manager. O lo tenemos acá en la barra de tareas de abajo, en el icono del BIM Server. Podemos poner clic derecho y abrir el servidor BIM. Automáticamente se abre en el navegador como un host. Y el primer usuario que se crea es el Master Admin. Entonces, este es el Master Admin y hay una clave que es la que configuramos al inicio y que van a tener en cuenta porque este Master Admin va a tener todos los permisos
para poder conceder o borrar o hacer las diferentes acciones que tenemos en nuestro servidor. Entonces vamos a iniciar sesión. Como ustedes ven acá, yo tengo en este caso el nombre de mi equipo para esta demo, pero como les digo, es importante que tengan una IP fija o un dominio calificado. Acá esta es la interfaz inicial. Tenemos proyectos, usuarios, roles, bibliotecas y módulos. Entonces, empezamos por proyectos. En este caso, yo compartí un proyecto antes para que ustedes vieran de qué se trata y cuáles son las actividades que podemos realizar con él. Acá, este proyecto tiene un nombre, ¿listo? Acá puedo empezar a depurar mis proyectos, puedo mostrar todos o los proyectos o carpeta o los proyectos conectados. Puedo hacerlo accesible o bloquearlo. Esto quiere decir que puedo bloquearlo para los diferentes usuarios. Esto es importante, bien importante, porque de pronto en algún momento del flujo de trabajo como administrador maestro, yo no quiero que unas personas accedan al proyecto porque quiero tenerlo tal cual está. Entonces es importante saber que podemos bloquear nuestros proyectos para que no se envíen ni reciban cambios mientras yo estoy haciendo una revisión. Mover, en el caso de mover, se da para cambiarlo de carpetas. Por ejemplo, acá en proyectos yo puedo crear carpetas, ¿listo? O importar proyectos. Estos proyectos se importan en formato BIM Project. No se importan desde acá en PLN. Entonces ya les voy a explicar de dónde sale este BIM Project. ¿Listo? Volviendo al proyecto, también lo puedo duplicar, a lo mejor porque muchas personas funcionan a través de versionamiento o porque nuestros proyectos tienen como base otros proyectos, podemos duplicar los proyectos que ya tenemos para seguir trabajando sobre ellos. ¿Listo? Podemos exportar estos proyectos, ustedes ven, puedo incluir las instantáneas manuales o las instantáneas automáticas y exportarlo también como BIM Project. Puedo forzar el abandono, entonces puedo forzar el abandono a todos los equipos, a todos los del proyecto. Esto quiere decir que todas las personas que estén trabajando sobre él ya no van a poder seguir trabajando y luego van a tener que volver a unirse al proyecto en el caso en el que yo ya les conceda un permiso de nuevo. ¿Listo? Y podemos borrar nuestro proyecto. ¿Listo? ¿Qué más tenemos en nuestro proyecto? Tenemos la versión. ¿Cuál es la versión sobre la cual estamos trabajando? Es bien importante que todos los ArchiCAD trabajen sobre una misma versión. O sea, si tenemos en diferentes equipos y vamos a trabajar en diferentes equipos el mismo proyecto, es muy importante que todos los equipos, todos los ArchiCAD estén en la misma versión, el mismo hotfix. Si no, les va a decir, este proyecto se creó en otra versión, descárguela y entonces ustedes tendrán que hacerlo, pero es importante que tengan este tema en cuenta, además para que no les cause ningún problema en el momento en el que van a generar un hotlink o algo así. También hay un seguimiento de cuándo fue modificado, la última instantánea del proyecto BIM y la última instantánea del PLN. Ya les explico. Usuarios conectados, en este caso yo me conecté por última vez hoy a las 8:16 y vamos a ver que entre más yo cree usuarios y se conecten a los diferentes proyectos, pues va a aparecer diferente información ahí. En instantáneas, lo que tenemos es la creación de instantáneas PLN y de proyecto BIM. La PLN pues viene con la información de un PLN normal, de lo que creamos normalmente, y tenemos que ver acá en editar cada cuánto lo vamos a crear. Muchas veces queremos tener un seguimiento, por ejemplo, en las primeras etapas de diseño, muy, muy, muy claro. Entonces queremos hacer un PLN cada una hora, desde una hora específica. Tengan en cuenta que se mantienen una cantidad de copias específicas y va sobreescribiendo si fuese necesario. ¿Dónde queda este PLN? En el momento en que hacemos la configuración del BIM Server, decimos en qué carpetas van a quedar. Entonces, para recuperarlo, no es complejo y está en el servidor. No, como les explicaba, esta solución de Teamwork no funciona sobre la nube, así que no tenemos que trabajar con una conexión a red necesariamente ni una conexión, y nuestro flujo de trabajo no depende de la velocidad de nuestra red.
Esto es muy importante. Lo que pasa en Teamwork es que el proyecto se guarda localmente como datos en cada uno de los equipos. Como se guarda localmente en cada uno de los equipos, funciona a través de la tecnología Delta, que lo que hace es que envía y recibe solamente cambios. Entonces, en el momento en el que recibimos y enviamos solamente cambios, este tráfico de información es muy pequeño, no pesa tanto, ya van a ver de qué se trata, de cuál es la cantidad de megas que está ocupando y no afecta para nada nuestra conexión a red. Incluso podemos trabajar offline y luego, cuando nos conectemos, enviar y recibir todos los cambios que hemos hecho. Entonces, tengan esto en cuenta, porque es bien importante saber que tenemos la posibilidad de trabajar no solo desde diferentes lugares, sino también offline, y que la velocidad de nuestra red no va a afectar en nada porque tenemos una copia local en nuestro equipo, una copia local en el servidor y tenemos backups locales cada lo que nosotros decidamos en el servidor. Entonces, una cosa es el backup PLN, que es el que tenemos normalmente y el que reconocemos como formato nativo de ArchiCAD, y otro es del proyecto BIM, que tiene mayor información y tiene mayores rutas. Esto es lo que nosotros podemos importar. Acá también podemos decir cada cuánto lo creamos y cuántas copias mantenemos. Por seguridad también les digo, pues mantengan, pues por espacio sobre todo, mantengan no muchas copias de ninguno de los dos. El proyecto BIM es más pesado, tiene más información, como les digo, y el PLN es un poco más ligero. Entonces acá vamos a guardar, en este caso, tengo un PLN automático con el nombre y la hora a la que se generó. En este caso no se ha generado, pero acá lo que vamos a hacer es administrar, acá sabemos cuántas PLN o BIM Project tenemos, pero como les digo, están situados en una carpeta a la que nosotros enrutamos desde el inicio de la configuración. Tenemos también las actividades, entonces acá tenemos las actividades que se realizan en nuestro proyecto. Como ustedes ven, está todo el tamaño de todos los objetos. Obviamente las copias son más pesadas, si bien mi proyecto en este caso es de 55.7 megas, entonces vamos a ver que la instantánea que se generó es de 23.9 y tenemos enviar y recibir muy pequeños de 3.3 kilobytes, de 4.6, entonces no es un proyecto que nos genere gran tráfico en la red, de nuevo les repito. Entonces es bien interesante que acá podemos hacer seguimiento de cada una de las entradas y cada una de las acciones que cada uno genera. Acá tenemos además un panel de acceso. En el panel de acceso, acá yo le dije que cualquiera puede tener acceso, cualquiera de los usuarios. Volver al proyecto, acá, cualquiera puede tener acceso y podemos modificar y decir que de pronto solo un rol por defecto puede tener un acceso. Ya vamos a explicar qué es lo de los roles por defecto. Entonces, esta es la parte de la información de los proyectos, para que la tengan en cuenta. Acá está toda la administración de mis proyectos y cada vez que yo suba uno, ya verán, vamos a ver cuáles son la cantidad de proyectos que tenemos y todas estas actividades, todas estas definiciones, las instantáneas y demás empiezan a generarse automáticamente conforme yo voy trabajando. Como les comentaba al principio, tiene mucho que ver con la administración. Entonces es importante que un administrador se encargue de ver todo lo que está pasando con cada uno de estos proyectos. Además de proyectos, como vimos al inicio, tenemos usuarios. En este caso, hay uno creado, que soy yo, pero vamos a crear uno. Podemos importarlo. En el momento en el que lo exportamos y está toda la información, lo guarda en XML y lo podemos importar. ¿Listo? En este caso, no lo vamos a importar ni exportar, vamos a crear un nuevo usuario. ¿Listo? Entonces vamos a crear un usuario, vamos a ponerle nombre Natalia y nombre de usuario. Es importante, o les recomendaría más bien por términos administrativos, que los nombres de usuario que le pongamos a los diferentes usuarios que creemos tengan una lógica. En este caso, la lógica que yo manejo, por ejemplo, es nombre, punto, apellido
y solamente así. Entonces, es importante que tengan una lógica, la que sea, para administrar sus proyectos. Vamos a colocarle una contraseña y en el momento en el que ponemos siguiente, nos abre este diálogo automáticamente. Entonces, ¿cuál es su correo? Si no le pongo correo, no me va a dejar guardar. ¿Listo? Su rol de administración, si lo tiene, si puede ser un administrador de proyecto o un administrador del servidor. En este caso, lo que vamos a decir es que es un delineante. ¿Listo? Y vamos a seleccionar una foto. Listo, vamos a seleccionar esta foto y vamos a guardar. Entonces, en este caso ya tenemos un usuario creado. Listo. Este, de nuevo, podemos bloquearlo, exportarlo para usarlo de pronto en otro BIM server, duplicarlo, listo, porque tiene los mismos permisos o no sé, y borrarlo también. ¿Qué quiere decir rol por defecto? Que cada vez que Natalia se una a cualquiera de los proyectos que están disponibles en el servidor, no va a poder o ejercer otro rol aparte del delineante, a no ser que el administrador maestro o el administrador del servidor, que en este caso sería mi usuario, lo permita. Entonces ya vamos a ver, vamos a ponerla en el proyecto y vamos a decir cuál es su rol. ¿Listo? Podemos solicitar el cambio de contraseña para que ella lo cambie. ¿Cómo se solicita este cambio de contraseña? Al momento en el que ponemos solicitar, nos genera un link y este link lo debemos copiar y pegar en el servidor para que ella misma, ya como usuaria, pueda entrar y pueda cambiar su contraseña. Ojo, copiar y pegar porque muchas veces no tenemos configurado el correo por acá. Entonces ya les explico de qué se trata eso también. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos usuarios, creamos diferentes usuarios. Tenemos unos roles de administración y unos roles por defecto, ¿vale? Y vamos a ver de qué se trata esto de los roles. Acá hay unos roles por defecto que crea el BIM Server, así como cuando empezamos un proyecto en ArchiCAD sabemos que no empezamos de ceros porque tenemos una plantilla por defecto y demás. Pues acá tenemos roles que podemos modificar o podemos crear nuevos. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo crear un nuevo rol con un nombre y empezar a modificar los permisos. Entonces, ¿qué quiere decir modificar los permisos? Si yo acá soy un arquitecto, ¿listo? Tengo que definir qué es lo que puede hacer este arquitecto en cuanto a navegación, administración de atributos, manejo de herramientas y otras cosas como sobreescrituras gráficas, documentación, exportación, importación y otras cosas. También tenemos la modificación de detalles e información del proyecto y el manejo de contenido externo. ¿Cómo lo editamos? En este caso, ArchiCAD, navegador, por ejemplo, estos son permisos, como les digo específicamente en ArchiCAD. Entonces acá podemos decir editar y podemos habilitar o deshabilitar los permisos. ¿Sobre qué se basan estos permisos? Básicamente sobre crear, eliminar y modificar. Como ven acá, hay diferentes opciones, pero sobre todo se basa sobre crear, eliminar y modificar. Entonces tenemos planos y subgrupos. Crear, en este caso el arquitecto lo puede hacer, pero a la hora de eliminarlos o modificarlos no va a ser posible. Igual que crear un máster o los grupos de publicación. Entonces acá ustedes van viendo cuáles son las posibilidades que ustedes tienen y como administradores, qué es lo que queremos que haga cada uno de los integrantes de nuestro equipo. También podemos modificar los atributos, ¿listo? Entonces igual, si solo los puede crear o si también los puede eliminar y modificar, ¿listo? Y qué otro tipo de cosas puede hacer. En este caso, las preferencias del proyecto, por ejemplo, no las puede cambiar el arquitecto. Entonces vamos a ver qué puede hacer el delineante para saber, por ejemplo, qué puede hacer en este caso el usuario que creamos, que es Natalia. ¿Listo? En este caso, ella puede crear una instantánea PLN, es importante porque ella hace modificaciones, entonces en el momento en el que se pueda crear la instantánea PLN y sea el turno de ella, pues se puede generar sin ningún problema. Se puede guardar como IFC, como PLN, como PLA y ella puede guardar una copia local. Ojo, esto no quiere decir que esta copia local luego la pueda compartir sin ningún problema.
y puede usar todas las herramientas, herramientas de diseño, de documento y herramientas de red. Entonces, esto es lo que ella puede hacer específicamente, ¿listo? Como delineante. Entonces, ustedes deciden cuáles son los permisos que tiene su delineante, si su delineante llega a ser toda la parte, por ejemplo, sobre escrituras gráficas y demás, o solo las puede poner, ustedes tienen que empezar a administrar toda esta parte. ¿Para qué nos sirven los roles? Principalmente porque de pronto tenemos muchos delineantes y muchos arquitectos en la oficina. Entonces, para no crear permisos por usuarios, están creados los roles que nos ayudan a tener una clara comprensión de qué es lo que está pasando con cada uno. ¿Listo? Sabemos que los delineantes tienen unas tareas específicas que los arquitectos jefes, por ejemplo, pueden hacer de todo en este caso, y que el espectador, por ejemplo, puede guardar una copia y ya, es lo único que puede hacer. Esto sirve también para revisión, entonces ténganlo en cuenta. ¿Listo? Además de esto, tenemos las bibliotecas. Les resalto, cada vez que compartimos un proyecto en Teamwork, lo que hacemos es subir también todas las bibliotecas que vienen con él. ¿Listo? Entonces automáticamente se suben, pero hay un administrador de bibliotecas del BIM Server que es importante que lo tengan en cuenta porque preferiblemente desde ahí hacemos toda la administración de las bibliotecas. No es recomendable ni trabajando en Teamwork ni trabajando individualmente que ustedes generen objetos en la biblioteca incrustada, sino que generen bibliotecas y las incrusten más bien en su proyecto. Es un procedimiento a la inversa. Es para que ustedes tengan control sobre lo que está pasando. Idealmente, un BIM Manager es el que tiene el control sobre estas bibliotecas y él puede subir o bajar y modificar todas las bibliotecas que están disponibles. ¿Listo? Además de esto, tenemos los módulos, que es en el punto en el que estamos guardando todos nuestros proyectos. Tenemos la administración del servidor BIM, por ejemplo, el BIM Manager. Como les decía, hay una dirección fija sobre la cual tenemos que trabajar y es bien importante que la tengamos porque es la dirección de la casa y esperamos que no cambie, a la que se direcciona el administrador, y el módulo desde el cual se guardan todos nuestros proyectos, bibliotecas, usuarios, roles, toda la información de nuestros proyectos. Acá entonces tenemos todo, ya tenemos nuestra PLN, acá tenemos un enrutamiento, listo, y un usuario, listo. Vamos a hacer una muestra de cómo vamos a incluir, por ejemplo, a Natalia a este proyecto nuestro. Si bien el acceso está para todos, vamos a hacerlo, listo. Vamos a añadir un usuario, vamos a decir cualquiera. Vamos a añadir acá Natalia, vamos a poner N, Natalia, y vamos a, acá le podemos, como yo les dije, si bien delineante es su rol por defecto para todos los proyectos, de repente para un proyecto es muy importante que ella sea arquitecta o que solo lo pueda ver para los demás proyectos. Entonces, tengan en cuenta esto, porque si bien tenemos rol por defecto de nuevo, podemos cambiarlo dependiendo del proyecto en el que se trabaje. ¿Listo? Entonces vamos a dejarla como delineante, como rol por defecto, vamos a guardar y tenemos acceso de Natalia acá. Vamos de una vez entonces a ¿de qué se trata? Entonces el Teamwork. Abrimos ArchiCAD. Este es ArchiCAD, este es un proyecto en ceros, no tiene nada, ¿listo? Y vamos a generar información. Lo podemos también compartir en blanco, porque, de nuevo, no es un proyecto que esté en blanco nunca. Pero entonces, ¿cómo hacemos la conexión? Entonces, acá bien podemos decir abrir y Open Join Teamwork Project. En este caso, yo tengo abiertas una versión en inglés y otra en español para poder trabajar las dos al tiempo. ¿Listo? Entonces acá le puedo decir abrir, entonces abrir, conectar con proyecto en Teamwork. En este caso me sale a mí esto, pero cuando yo quiero conectarme, a ustedes les va a salir esto primero que todo. Entonces acá, como les digo, van a poner la dirección de la casa, van a poner la IP que ustedes tienen o el dominio, lo ponen acá. Es importante que pongan el puerto, en este caso el puerto libre y que usa ArchiCAD 21 es 21.000. Tengo un nombre de usuario y tengo una clave.
¿Listo? Entonces puedo iniciar sesión y tengo disponible mi proyecto. ¿Listo? Entonces acá puedo abrir este proyecto sin ningún problema. ¿Listo? Pero vamos a empezar a compartir. Entonces, como comparto, tengo proyecto y vamos a compartir mi proyecto. De nuevo, acá tengo una conexión a mi Beam Cloud o Beam Server, en este caso Beam Server, y voy a ponerle un título al proyecto, proyecto prueba, y vamos a compartirlo. En este caso, acá nos presenta las bibliotecas, entonces idealmente seleccionamos las bibliotecas sobre las cuales estén trabajando y compartimos. No se demora mucho, pero son los procesos que más se demoran, los procesos de compartir y de unirse a un proyecto, porque es el momento en el que baja la copia local de datos a cada uno de los equipos. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta. No siempre se demora de esta manera, pero en la primera instancia se va a tomar un poco de tiempo. Acá yo voy a abrir sesión como Natalia. Vamos a conectarnos como un usuario diferente. Y vamos a ver ella que tiene acceso. En este caso, por ejemplo, ya estoy subiendo mi proyecto de pruebas, se está generando y ella tiene acceso a mi proyecto que yo había subido con antelación. Vamos a trabajar sobre este. Listo, ya casi está terminando el proceso. Y se genera automáticamente, quiero que lo vean también acá, vamos a refrescar. Desde acá se genera automáticamente también mi proyecto de prueba. Mi proyecto de prueba con unas definiciones de acceso que yo tengo. En este caso, Valentina Sarmiento está conectada a este proyecto de prueba y podemos empezar por las definiciones, cuáles son las instantáneas y demás. ¿Listo? Acá ya está terminando de hacer el PLN, esto de subir el proyecto y acá lo tenemos. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de el flujo de trabajo en un teamwork que en un PLN normal? Es bien importante que ustedes sepan que funciona evidentemente diferente. Entonces vamos a sacar el mejor flujo de trabajo es sacando la paleta del teamwork, la paleta de trabajo, vamos a sacarla y tenerla a un ladito. ¿Para qué nos va a servir esta paleta en Teamwork? Para saber, uno, qué está pasando y para hacer más rápido el proceso de envío, recibir y liberar. ¿Qué quieren decir estas acciones? Que todas las personas solo van a recibir los cambios que yo haga en mi proyecto en el momento en el que yo envíe mis cambios. Yo puedo, acá en mi paleta de trabajo, solo enviarlos o solo recibirlos o enviar cambios y comentarlos o enviar y recibir. Entonces, si yo solo envío cambios, la otra persona solo los va a recibir también cuando esa persona diga recibir cambios. Si no, no se puede visualizar lo que los otros modificaron en sus proyectos. Entonces, si bien yo, por ejemplo, vamos a unir a Natalia a este proyecto, al proyecto prueba, ¿listo? No voy a guardar en este. Y vamos a seguir trabajando acá. Entonces acá, yo, por ejemplo, vamos a hacer una caja. Y vamos a empezar a dibujarla desde acá. Es una casita. Listo. Y le vamos a colocar nuestra cubierta. Listo. Acá automáticamente Natalia me apareció conectada, o sea, es la otra persona pues, que está trabajando sobre mi proyecto. ¿Listo? En el momento en el que yo comparto cualquier proyecto en Teamwork, todos mis elementos me aparecen como libres. Nadie es autor o más bien nadie tiene el poder o tiene asignados los elementos en ese momento. Entonces es importante que lo sepan. Entonces
todas las cosas son libres. Acá, como ustedes ven, todo empieza a cambiar y acá me dice libre para reservar si pongo en un piso. Si me voy al mapa de vistas, si yo pongo clic, acá me aparece también libre para reservar. Y esto quiere decir que antes de empezar a modificarlo, tengo que reservarlo para mí, para que se sepa que yo soy la que lo tengo y que está bajo mi responsabilidad cada uno de los elementos que yo vaya a modificar. Entonces, como ustedes ven, si bien Natalia es otra biblioteca la que no se cargó. Y acá, si bien Natalia ya se unió, vamos a sacarle su paleta de Teamwork también. Si bien ella no ya se unió, pues no tienen nada en su espacio de trabajo todavía. Entonces yo voy a enviar y recibir cambios. Como ven, acá lo que tenemos es que enviar y recibí, no me demoré nada, no hubo ningún problema en cuanto al tráfico. Y acá Natalia lo que va a hacer es enviar y recibir también. ¿Listo? Tampoco se demoró, pero ahorita en este momento ya visualiza lo mismo que yo estoy visualizando. Entonces tenemos acá yo como Valentina Sarmiento y ella como Natalia, estamos trabajando sobre un mismo proyecto. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer con este proyecto? Entonces, por ejemplo, Natalia, en este caso, si hace clic en cualquiera de los elementos, le va a aparecer estos botoncitos, estos nodos en gris. Esto quiere decir que no los puede modificar y ustedes ven que tengo dos maneras de identificar cuando algo es de alguien más. Acá, si yo me paro enfrente, me sale un tag que dice que está reservado por Valentina Sarmiento. Si yo creo un elemento, automáticamente se reserva para mí. Entonces, lo que Natalia puede hacer es pedirlo. Acá en el Teamwork Palette le sale el request, que es el mensaje. Entonces acá yo le digo, por favor, dame estos elementos de planta baja. Puedo añadirle una vista o puedo dejarla así. Entonces voy a pedírselos y a Valentina lo que le va es un mensaje de Natalia que dice, por favor, dame estos elementos. Yo puedo abrir el mensaje que me los muestre, entonces me los selecciona automáticamente, puedo aplicar la vista que ella me envía, que es esta esquina, y puedo cerrar y decir que pues luego respondo este mensaje porque estoy trabajando en él, denegar y decirle lo estoy trabajando, no te lo voy a dar en este momento, o sencillamente otorgarlo. En el momento en el que yo lo otorgo, Valentina ya no lo puede modificar, pero a Natalia le llega un mensaje con solicitud otorgada y puede empezar a trabajar sobre esta cubierta. Entonces, como ustedes ven, acá funciona el flujo de trabajo de esta manera. Cada uno puede modificar unos elementos, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y cada uno también tiene unos derechos de acceso. En este caso, Natalia, como vimos al principio, que es delineante, acá podemos ver que dice no access right. Esto quiere decir que ya no tiene acceso a la modificación de estos pisos y no tiene acceso, por ejemplo, si nos vamos a los atributos, a cambiarle nada a las capas. Si bien las puede ver, no tiene ningún tipo de acceso respecto a estas, ni a crear, ni a modificar, ni a nada. ¿Listo? Entonces tengan claro eso de los accesos porque nos permite una fuerte administración de los elementos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, puedo soltar todo. Entonces, en el momento en el que yo suelto todo, le estoy diciendo a cualquiera que los pueden coger, que pueden coger todos los elementos que son míos. Yo como Valentina puedo liberar todo. Y en este caso, ningún elemento es mío para modificar, por ejemplo, ni siquiera los muros. En el caso en el que estén libres de esta manera, yo puedo coger, por ejemplo, mis muros y decir reservar para mí. Y acá ya se vuelve modificable. ¿Listo? Puedo reservar todos los elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso en el que yo tenga los permisos, puedo reservar todos los elementos, por ejemplo, toda la parte de pisos, de atributos, de información del proyecto y demás. Como yo soy administradora, puedo hacer todas estas modificaciones. Y en este caso, Natalia solo podrá tener los elementos que son de ella para reservar. Entonces, acá esta es la paleta y puedo ver
mi área de trabajo. ¿Qué quiere decir mi área de trabajo? Los elementos sobre los que estoy trabajando yo y cuáles son de mi autoría. Entonces, en planta baja, básicamente, como los liberé todos y luego reservé solo este muro, tengo este elemento. Entonces, me lo puede mostrar. Este es mi elemento. Vamos a ver. Vamos a mostrar. Y este, a su vez, lo puedo liberar si es lo que yo quiero hacer. ¿Listo? ¿Cómo más puedo identificar cuáles elementos son de quién? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá en el área de trabajo coloreadas, puedo aclarar área de trabajo no propia. Esto quiere decir que me va a poner en grisecito en lo que no estoy trabajando yo. Puedo destacar mi reserva, entonces acá me aparece en rojo sobre lo que yo estoy trabajando. Mostrar reservas de usuarios, entonces me va a mostrar en el color de cada uno de los usuarios qué es lo que está pasando. Por ejemplo, acá veamos, Natalia va a coger uno de estos muros, va a reservarlo, este que puede reservarlo, va a reservar este también. Y acá Valentina lo que va a ver es que automáticamente se muestra que Natalia tiene reservados estos muros y la cubierta, mientras yo solo estoy trabajando sobre este y este está libre para reservar en azul. Entonces podemos ver ahí cómo funciona. Entonces acá también están los elementos que son de alguien más en gris y los elementos azules para reservar. Y solicitado por mí, pues en este momento no hay nada solicitado. O puedo ver todo en color original y servirme del tag que sale para ver de quién es cada uno de estos elementos. ¿Listo? En este caso, si Natalia se va a su área de trabajo, pues ella tiene elementos y le puede identificar cuáles son los 3 sobre los que está trabajando. Acá, además, pues tenemos todos los usuarios y qué podemos hacer con estos usuarios. Por ejemplo, voy a escribirle a Natalia, vamos a irnos acá y le vamos a decir hola, revisa la unión de estos dos muros. A este mensaje le puedo poner un nivel de prioridad normal o alta, ¿listo? Y puedo capturar vista con una tarea opcional. Entonces le puedo decir, modifica, pero envíame cambios, recibe cambios, envía y recibe, o libera todo o sal del proyecto. Entonces, automáticamente, si yo le pongo, por ejemplo, recibir cambios y pongo enviar, voy a enviar mis cambios y a Natalia le va a llegar un mensaje de mío a una hora específica que dice, hola, revisa la unión de estos muros, voy a aplicar vista y voy a recibir cambios porque fue la tarea que me pidió y automáticamente se me actualiza. Entonces acá Natalia va a poder hacer la revisión. Natalia también puede generar mensajes, ¿listo? Podemos ver las definiciones del usuario. Natalia también tiene un usuario sobre el cual puede trabajar, ¿listo? Y pues puede cambiar el set de colores o puede decirle a un usuario que por favor se vaya del proyecto. Acá podemos ver, vamos a verlo en español, cuáles son nuestras tareas por hacer, cuáles son las solicitudes pendientes y cuál es el seguimiento de los mensajes que ya tenemos. Entonces acá tenemos todos los mensajes, ya están listos, ¿listo? Y tenemos todo el seguimiento de lo que ha pasado, de las revisiones, de si yo me voy a este y aplico vista y dice la unión de estos muros, pues yo voy a poder ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Entonces, así funciona básicamente. Este es el flujo de trabajo del teamwork. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, podemos tener un seguimiento. Si yo me voy al administrador, ustedes se van a dar cuenta que acá en mi proyecto prueba, en las actividades, tenemos el seguimiento de cada una de las actividades que se generaron. Cuando yo lo compartí, cuánto pesó, cuándo se cargó, cuando Natalia se conectó al proyecto y lo cargó, y se empezaron a recibir y a reservar y a enviar todos los cambios. Igual hay 2 usuarios conectados y puedo forzar abandono también. En este caso yo estoy para 2 proyectos, Natalia está activa solo para un proyecto.
Es importante que sepan que podemos trabajar fuera de línea también, en el caso en el que nos tenga, creando un paquete de transporte. Este paquete de transporte es guardado específicamente como Teamwork Project paquete de transporte y lo podemos guardar en una máquina, en una USB, ir a trabajar a otro equipo que no tenga conexión a internet o voy a trabajar mientras estoy en el avión o cualquier cosa. Creo mi paquete de transporte, se debe sincronizar el proyecto con el servidor completamente y me va a decir si quiero incluir todas las bibliotecas o si quiero seleccionar unas. Idealmente todas porque es sobre lo que se va a trabajar y son las que están subidas en el servidor. Entonces puedo crear mi paquete de transporte, guardarlo en una USB, como les digo, paquete de transporte de Archicad Teamwork y me lo llevo para trabajarlo. En el momento en el que yo lo guarde y lo empaquete, luego lo que hago es normalmente en mi Archicad abrir, importar paquete de transporte, trabajo sobre él, hago los cambios que tengo que hacer y luego, de nuevo, ya en mi equipo, lo traje en USB, lo importo acá en Teamwork. Paquete de transporte, importar y él va a leer y va a intentar cargar todos los datos de nuevo. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta este flujo de trabajo. Es muy eficiente, como les digo, con la tecnología que maneja Archicad. Funciona muy bien, es escalable y pueden manejar la cantidad de proyectos que ustedes quieran. Bueno, la que su servidor les permita, porque los servidores tienen una capacidad específica. ¿Listo? Recuerden, no es en la nube y quedó disponible para que ustedes me presenten sus dudas si tienen alguna duda y para que podamos resolver cualquier cosa. Entonces, coméntenme si tienen dudas. Como les digo, nos pueden solicitar en cualquier momento apoyo en cuanto a la instalación. Hay una administración de bibliotecas. También, bueno, aprovecho entonces un segundo también para ver cómo funciona la administración de bibliotecas. De nuevo, se tienen que tener los permisos. Ya respondo la duda que surgió. Y acá en bibliotecas y objetos aparece la opción de administrador de bibliotecas, servidor BIM Cloud. Entonces acá tengo las diferentes bibliotecas y yo puedo, porque yo tengo los permisos, eliminarlas o descargarlas o actualizarlas desde un archivo específico. Entonces acá ustedes tienen las diferentes bibliotecas que se pueden guardar o puedo enviar una biblioteca. ¿Por qué enviar? Porque pues me las envía directamente al servidor. Primero, tengo que subir las bibliotecas a mi servidor, este es del servidor, y luego ya en administrador de bibliotecas del proyecto específicamente, lo voy a reservar para que vean, lo añado desde el servidor. Este flujo de trabajo es bien importante porque ya no puedo, o sea, primero tengo mis bibliotecas al servidor antes de subirlas a mi proyecto y esto nos evita uno o dos problemas. ¿Listo? Acá veo preguntas. Para responderte, José, la pregunta que hiciste antes, ¿a qué se refiere con dominio calificado? Si se refiere a una parte, o sea, cada equipo, por ejemplo, tiene un nombre. Estos equipos a veces están asociados a empresas y demás, por ejemplo, www.google.com. Entonces, tú tienes que tener un dominio dentro de esta dirección y así lo haces. Si tu empresa tiene un dominio específico, tú tienes un usuario y demás, ahí tienes tu dominio calificado. Se puede trabajar en Teamwork con Archicad en diferentes idiomas, como puedes ver, Eugenio, sí, no hay ningún problema, se puede trabajar en diferentes idiomas, pues tienen que tener en cuenta que tengan la versión, pues obviamente, por ejemplo, en Colombia trabajamos sobre SPA y la internacional. Si el administrador principal tiene instalado la herramienta MEP y alguno de los usuarios no la tiene instalado, el usuario no tiene la herramienta, me puede visualizar. Se puede visualizar siempre los cambios, sí, claro, pero no puede hacer modificaciones. Puede visualizar los cambios, sí. El BIM Server, ustedes los pueden descargar desde la página de Graphisoft directamente. Graphisoft en el momento
en el que entran a graphisoft.com en Downloads. Acá, cuando ustedes escogen la versión de ArchiCAD para prueba o demás, acá les aparece Beam Server para Windows o para Mac. ¿Listo? Acá me dicen que hay un proyecto en el que se utilicen módulos vinculados y se pone el hotlink. Ah, bueno, vamos a ver también, bueno, módulos vinculados. eh, de pronto se los dejo para otra sesión. En este caso les sugiero entrar, por ejemplo, a nuestro canal de Facebook y YouTube de BIMTech Solution. Yo hice alguna vez un webinar al respecto. Los hotlinks efectivamente son maneras de trabajar muy eficientes para que los archivos sean mucho menos pesados y tengamos un archivo madre sobre el cual trabajan las demás. El servicio cloud es gratis, no es una nube, como les digo. El Beam Cloud no es gratis. El Beam Cloud, a diferencia del Beam Server, es mucho más grande y funciona ya sobre dispositivos móviles, la comunicación más no la modificación. Pero el Beam Server es completamente gratuito y funciona muy bien para pequeñas oficinas. ¿Cómo se puede usar en una clase de proyectos en la universidad? Mira, yo te sugiero, Javier, por ejemplo, que nos llamen de la universidad. Nosotros les hacemos una instalación en los servidores, que ustedes tienen una IP fija y desde ahí ustedes puedan hacer las modificaciones y compartir con los estudiantes la IP. Es bien interesante, pero tendríamos que tener también un acceso a los puertos y hacer unas modificaciones con los firewalls, o sea, con la IT de ustedes. La acción de liberar y reservar es para cada elemento que genero. No necesariamente yo genero todos los elementos y los elementos son míos, siempre y cuando yo tenga el permiso de generarlos, obviamente. Pero yo puedo reservar elementos que otro creó y puedo liberar en el momento en el que yo quiera que otros modifiquen. No siempre tienen que pasar. Yo puedo ser durante un año el autor y modificador de unos ciertos elementos específicos sin ningún problema, sin tener que enviar, liberar ni reservar. Las bibliotecas les sirven a otros proyectos, sí, siempre. Siempre, como les mostré en la administración de bibliotecas, ustedes pueden coger las bibliotecas desde el servidor BIM y cargarlas a cada uno de los diferentes proyectos. Por ejemplo, ustedes vieron la cantidad de bibliotecas que yo tengo en mi BIM server. Estas son la cantidad de bibliotecas que yo tengo y la cantidad de bibliotecas que yo tengo solo en mi proyecto es pequeña. Tengo una y la incrustada que no tiene nada. ¿Listo? Cuando creo un usuario, el correo que ingreso para este usuario debe estar registrado en BIM server. No, no debe estar registrado en ningún lugar. La verdad, es un usuario, ese es el correo que vas a usar. Entonces, no, pues registrado en BIM Server, de pronto te refieres a un ID de Graphisoft y no, como te digo, no, no hay ningún problema. Sobre todo en el caso de usuario, el correo que ingreso, no. Los alumnos deben usar sus respectivos equipos. Efectivamente, eso tenemos que ver cómo funciona el tema de firewalls y de permisos a un servidor. De pronto ese servidor no tiene tantos problemas de acceso y podemos generar uno dedicado al BIM server y ver cómo hacemos con los permisos, de pronto cuando estén conectados a cierta red. ¿Se puede utilizar en la versión educacional? Sí, sin ningún problema. El macro de flujo de trabajo, yo creo que lo hicimos. Claro, todos deben tener su ArchiCAD licenciado. Esto sí es claro. O sea, para este tipo de flujo de trabajo, todos deben tener, en modo demo no pueden trabajar. ¿Listo? Stephanie, se debe descargar, o sea, como tú viste ahorita, está en el mismo lugar donde se descarga el ArchiCAD, pero se puede descargar sin ningún problema. O sea, digamos que es una extensión, vamos a verla acá. O sea, primero descargas el ArchiCAD 21 y luego el BIM Server 21. Entonces, como les digo, cualquier duda nos dicen. ¿Cuántas personas pueden trabajar en Teamwork? Las que ustedes quieran, es completamente escalable. ¿Listo? Sí, Teamwork es un software completamente aparte de ArchiCAD. Sí, completamente. Como les digo, no es una nube. De pronto a veces hay la confusión, sobre todo con el BIM Cloud, porque por el nombre, efectivamente, pero no, es otro software aparte que nos permite esta colaboración en equipo y este software se instala, como les digo, en un servidor o en una máquina dedicada para este trabajo. Hay una configuración ideal para trabajar con archivos grandes. Esto era de lo que hablaban antes cuando se hace un hotlink o se linkean diferentes
pequeñas partes de proyectos, digamos que tenemos un edificio con diferentes apartamentos, pero hay apartamentos tipo, podemos linkear también desde proyectos Teamwork para que nuestros pequeños vínculos sean muy livianos y para que la madre o el proyecto federado, que es el que tiene el gran edificio con todos los apartamentos tipo, se maneje mejor. Igual esto depende mucho sobre los computadores, los equipos sobre los cuales estés trabajando, sobre lo eficiente que sean. En caso de no contar con una IP fija, se puede usar una aplicación o programa que simule una IP fija. Sinceramente, Ana, no sabría cómo responderte esta parte. No conozco una aplicación que simule una IP fija. De pronto, si tú tienes uno de nombre de tu equipo fijo o cualquier cosa, no sé, de pronto podemos ver. A veces funciona muy bien, a veces no tanto. Entonces podemos ver. Muchas personas pueden trabajar en Teamwork. Se tiene problemas con la versión de ArchiCAD. Muchas gracias, Julio, por esta pregunta. BIM Server funciona sobre una versión. Entonces, como ustedes ven, yo tengo un BIM Server 21 y trabajo sobre ArchiCAD 21 solamente. Entonces, si tengo BIM Server, trabajo sobre ArchiCAD 20, entonces funciona sobre versionamiento. Esto es importante que lo tengamos claro. Si yo tengo un ArchiCAD 21, no puedo trabajar en un BIM Server que tenga ArchiCAD 20, también por estos problemas de las versiones y demás. Puede ser también un trabajo en equipo para ingenieros, sí, pero pues a través de ArchiCAD. Entonces, o sea, no hay ningún problema en que un ingeniero, un ingeniero estructural o un ingeniero de instalaciones ingrese al proyecto, pero tiene que trabajar con ArchiCAD directamente, no desde otra plataforma. Esperemos en el futuro pueda pasar, no sabemos, pero por el momento solo ArchiCAD. Lo que sí pueden hacer es que si sus ingenieros les envían en IFC o en RBT, lo vinculan y pues ustedes pueden visualizar todo lo que hizo el ingeniero. En este caso, nosotros queremos accesar a una biblioteca de otro servidor, pero hemos tenido problemas con la conexión. Cargamos y volvemos a abrir el archivo. Se vuelve a desinstalar. Tendríamos que ver, Noemí, cómo lo cargas, cómo lo instalas y dónde lo tienes, porque, por ejemplo, es importante que lo tengan en un mismo lugar siempre, no que lo cierren porque de pronto se les pierde la información. Por esto es bien importante que haya un administrador de bibliotecas, de usuarios y demás, que haya, pues, lo que se llama ahora un BIM Manager, que sepa dónde están cada uno de estos archivos y vemos, si quieres, te contactas con nosotros y vemos qué puede estar pasando con tus bibliotecas. Cuando creas un paquete de transporte, se puede realizar en el mismo ordenador para trabajar fuera de la oficina, sí, sin ningún problema. Igual, Joaquín, no tendrías a veces que crear un paquete de transporte, sino trabajar offline. Entonces, no te preocupes. Las características del equipo, ustedes las pueden ver en la página de Graphisoft. Entonces, vamos a ponerla aquí, vamos a graphisoft.com. Bueno, acá vamos a ver soporte y vamos a ver los requerimientos del sistema. Entonces acá tenemos requerimientos del sistema del BIM Server 21 y los sistemas recomendados. Obviamente hay sistemas recomendados como los servidores, por ejemplo, o por ejemplo un Windows 10 o un MacOS Sierra o el Capitán, y hay otros que se pueden utilizar, no están comprobados al 100%. Pero entonces acá están los requerimientos en cuanto a hardware y cuáles son los procesadores mínimos. Como ustedes ven, no son muchas las exigencias. El espacio en el disco duro, pues sí les recomiendo que sea bastante, pero depende también de la cantidad de proyectos que ustedes manejen, ¿vale? Nuestro canal de YouTube es BIMTech Solutions, tal cual, BIMTech Solutions. Acá podemos entrar si ustedes entran y nos buscan, nos encuentran pues nuestra cuenta, nuestra página web como tal, y tenemos toda la parte también acá en nuestra página, tenemos el direccionamiento a nuestra página en YouTube directamente y a nuestra página en Facebook. Entonces acá tenemos BIMTech Solutions para todo lo que ustedes necesiten. No, todos los usuarios de Teamwork no precisan una cuenta de Graphisoft, no hay ningún problema.
pueden usar cualquier correo para registrarse. Sí, se puede trabajar en Windows y Mac simultáneamente. No importa la plataforma sobre la cual ustedes trabajen, si el compañero de ustedes trabaja sobre Mac, el otro trabaja sobre Windows, los dos pueden trabajar. Y como ustedes saben, el diálogo en ArchiCAD, pues la interfaz es igual, tanto en Mac como en Windows, entonces no van a presentar ningún problema. Em, Influye si el usuario tiene instalado ArchiCAD con la configuración internacional y otro con la configuración recomendada para Latinoamérica. No, les va a influir en términos de la información que les va a aparecer, pero eso ya va a depender de cómo se empiece a administrar. Pero no, idealmente no. No hay ningún problema nuevo entre Mac y Windows, ninguno, no pasa nada y se maneja de la misma manera. Ya, Carlos, si quieres, ahorita dio el link, ahora mismo, de cuál es la página, cuál es el webinar que se hizo respecto a los hotlinks. Rafael, no, solo el trabajo en equipo se basa sobre la plataforma ArchiCAD, como te digo, es uno de los componentes esenciales, entonces no se puede trabajar sobre programas distintos, solo ArchiCAD. Cuando envío y recibo se me demora mucho, depende de la cantidad. Tocaría ver, depende, ahí sí en enviar y recibir tiene que ver mucho la red, ya en ese punto, y cuál es la cantidad de cambios. No sé si de pronto lo tienes que hacer más o menos seguido. Si quieres, nos contactas y vemos qué está pasando también en la parte de soporte. ¿Pueden ser varios administradores de un solo proyecto? Sí, sí se puede. No hay ningún problema. Las máquinas que están conectadas envían y reciben mensajes, pero los cambios no. Miguel, tendríamos que hacer una conexión remota para ver qué es lo que está pasando con tu equipo de trabajo. No sé por qué. De pronto por los permisos, de pronto si es una persona específica, no sé, me parece raro. ¿El servidor puede estar ubicado en un lugar diferente a la oficina en donde se encuentran los demás usuarios? Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema, lo que tenemos que tener cuidado es toda la parte de IT, la parte de acceso a la IP y a los puertos específicos. Tienen que tener la misma versión de ArchiCAD, tanto en Mac como en Windows para trabajar. Igual las actualizaciones. Es completamente al 100% la comunicación de toda la información en otro software BIM con archivos IFC, completamente, es completamente transparente. ArchiCAD se desarrolla sobre este fundamento, el Open BIM. Entonces queremos comunicarnos con todas y cada una de las disciplinas y para esto es importante el manejo de un buen IFC. Entonces, si tienen problemas, de pronto es un manejo de traductores y en esto también les podemos ayudar a hacer toda la modificación de los traductores. Rico, no sé, Logmin Amachi, no sé qué es. ¿Cuál es la página en Facebook? Ya les digo para los Hotlink Modules y les digo. Sí, se pueden utilizar los plugins de Rhino Grasshopper sin ningún problema. Eso ya depende de cómo ustedes lo estén manejando. Funciona muy bien cuando, ojo, cuando corten la conexión, desagrupen los elementos para poder modificarlos, porque si no van a creer que pasa algún problema y que no pueden modificarlos luego en ArchiCAD. Pero sí lo he hecho y funciona muy bien, afortunadamente, no hay ningún problema. Si aparte de ArchiCAD usas DWG, tú sabes que hay una completa transparencia también con DWG y los puedes linkear los DWG sin ningún problema, sea como referencia externa, sea como imagen o como quieras, no hay ningún problema, Melanie. Tienes muchos proyectos en Teamwork y al realizar enviar y recibir se te demora mucho. Tendríamos que revisar, Ricardo, por qué está pasando esto, cuál es la red que están usando o si hay un problema con los firewalls o cualquier cosa, porque a veces también eso hace que se demore mucho. En la plataforma soporta archivos OFC, sí, completamente. Tengan cuidado con dónde los ponen para siempre tener en cuenta cuál es el enrutamiento, que ustedes saben que en IFC funciona con enrutamiento. Sí, se pueden usar siempre con diferentes sistemas operativos. Como migro o desvinculo el Teamwork? Tú puedes guardar una copia local, o sea, si tú eres el administrador, tú dices guardar como PLN, como PLA, idealmente, para que toda la información se vaya ahí y ya, no hay ningún problema. O lo migras efectivamente a otra carpeta, no hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Es posible trabajar en Teamwork sin BIM Server? No, no es posible. En ArchiCAD siempre te aparece
habilitada la parte de Teamwork, sí, pero todo esto está inhabilitado y en el momento en el que pongas conectar o cualquier cosa, te va a pedir efectivamente una IP para conectarte, entonces no puedes trabajar en Teamwork sin Beam Server. Se puede vincular, sí, IFC te recomiendo sin ningún problema, Julio. Te recomiendo siempre, Noemi, trabajar en línea. Te lo recomiendo para tener un trabajo más fluido, más que con el paquete de transporte. El paquete de transporte ya es para casos extremos, para casos en los que quieras trabajar con, no sé, con otras cosas, con en el avión, como te digo, mientras vas en un viaje, que sabes que no vas a tener conexión a internet además, pero sí, normalmente en línea, te lo recomiendo. Les voy a enviar efectivamente el de YouTube, nuestro link, el de los vínculos, que muchos me preguntaron por ellos, y pues les agradezco mucho. El problema se demora enviar y recibir, se demora inclusive trabajando el Teamwork en el servidor donde tengo instalado el Beam Server. Ricardo, tendríamos que revisar tu servidor. Yo creo que el problema puede ser ahí. ¿Y cuál es la conexión a Internet que tiene? Porque esto puede estar afectando. Entonces, si quieres, te contactas con nosotros, Beam Tech Solution, como te digo, y lo vemos. Acá, como ustedes ven en nuestra página de YouTube, tenemos diferentes webinars. Los hago yo también los viernes si se quieren conectar. Entonces, para que ustedes estén pendientes también. Les envío el link y quedo muy pendiente de cualquier cosa. Muchas gracias por su atención, por haber asistido. Y bueno, espero sigan asistiendo a los demás webinars que nos propone Graphisoft en México. Muchas gracias a Graphisoft México también. Listo, ya les compartí a todos el link por el chat, si ahí lo pueden ver. Y me dicen, quedo abierta a cualquier observación también. Y si tienen más dudas, generamos más material para ustedes. Es todo un gusto siempre.